Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Yo bien también, afortunadamente, sin grandes novedades. Como siempre, dar las gracias por la gente. Ya llegamos a los 11.500 suscriptores, lo cual es una muy buena noticia. Así que gracias por todo aquello, gracias por sus deditos para arriba y gracias por su apoyo de donaciones que solamente, como siempre les digo, si pueden, solo si pueden donar un poquito a este canal para que esta cuestión siga funcionando. También les quiero mencionar que ya están arriba, desde hace un par de semanas, un poquito más, casi 3 semanas, un curso que estoy haciendo que se llama Las 7 campañas de la Guerra del Pacífico, que son por módulos. Está arriba el módulo 1 y el módulo 2 con 2 clases cada uno, suman más o menos 2 horas pedagógicas en total cada módulo. La gracia de esto es que primero se pueden comprar desde cualquier parte del mundo y segundo, se hacen a su ritmo. Cuando ustedes quieran lo bajan, cuando ustedes quieran lo ven, cuando ustedes quieran van haciendo todo y las preguntas me las pueden hacer en forma directa por el correo. Así que está súper bueno, estamos avanzando. Vamos a subir luego, unos días más, quizás un par de días más, el módulo 3, así que estamos ya, que a 3 ya es la campaña de Antofagasta. Pero bueno, no nos metamos en la guerra Pacífico, sigamos con la guerra contra la Confederación. En la entrega anterior vimos que la designación del general Manuel Bulnes Prieto como comandante en jefe del segundo ejército restaurador, vimos la conformación de los mismos, con los batallones que lo componían, la cantidad aproximada de soldados que eran 5.400, que se embarcaron en Valparaíso el 4 de julio de 1838, zarpan recién el 11 porque no había viento, y llegan a Ancón el 7 de agosto después de 40 días de estar embarcados. O sea, no fue una cosa menor, una cosa mayor, sobre todo para aquellos soldados que eran del campo que nunca antes habían navegado. El mareo tiene que haber sido más o menos complicado. Bueno, y a todo esto, el presidente del Estado norperuano, el general Orbegoso, había declarado la independencia del Estado norperuano de la Confederación. O sea, quedó ahí un semi-Perú independiente. Y poco después declaró la guerra a Chile. ¿Ok? Por tanto, el escenario estaba listo para la primera gran batalla terrestre entre las fuerzas peruanas de Orbegoso y el segundo ejército restaurador, comandado, como dijimos, por el general Manuel Bulnes. Um, pero antes de empezar las acciones propiamente tal, vamos a dar un pequeño vistazo de qué pasaba en el mundo. Esto es re importante para irnos metiendo en la cultura de la época, en la sociedad de la época y cómo en el mundo de la época, o sea, dar contexto, ¿ok? A ver, en 1838, el Samuel Morse, el que inventó el código Morse, hizo una demostración del uso del telégrafo con el código que él mismo había inventado. Y esto se hizo en las instalaciones del Speedwell Iron Works en Morrison, New Jersey. ¿Okay? O sea, ahí montó unos dispositivos para que se pudiese demostrar que lo que él había patentado estaba funcionando bien. El 26 de enero de ese año, el estado de Tennessee, adoptó la primera ley de prohibición de alcohol de Estados Unidos de América. O sea, en el estado de Tennessee, donde viene el bourbon, donde viene todo eso, se declara que se prohíbe el alcohol. Bueno, cosa de los norteamericanos. Una cosa curiosa, el 28 de marzo, una flota francesa empieza el bloqueo al río de la Plata contra la Confederación Argentina por la negativa de los argentinos de conceder cláusula de nación favorecida, tal como lo habían hecho con Gran Bretaña. Sepa Dios. Y el día 8 de abril zarpa de Avonmouth, cerca de Bristol, en el Reino Unido, el SS Great Western, que era el barco de paletas en ese minuto más rápido del mundo, y cruzó el Atlántico hasta Nueva York en 15 días y 20 horas, a la sorprendente velocidad de 8.6 nudos. Un gran avance para la época. Y el 20 de junio del año anterior había fallecido el rey británico Guillermo IV, y un año después, un año el 29-27, su sobrina Alexandrina Victoria de Hannover de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, de tan solo 19 años, es coronada como reina del Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda e emperatriz de la India, pasando a ser conocida como nuestra querida y recordada reina Victoria.
Por último, un invento muy importante. En Francia, un tal señor Louis Daguerre inventa y desarrolla el daguerrotipo, que es la primera técnica para tomar fotografías y luego traspasarlas a un papel para conservarlas. Se toma la primera fotografía o el primer daguerrotipo en el Boulevard du Temple con una exposición de 10 minutos. Tuvieron con la cámara abierta 10 minutos para que funcionaran los químicos. Pero desde ahí en adelante hasta los que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, las fotos en el celular, no han pasado tantos años y miren dónde estamos. Bueno, volviendo al tema. Debo advertir que no existen planos o croquis de la época sobre esta acción militar que se produce al norte de Lima, salvo uno que está en bastante mal estado y bien poco explícito. ¿Ah? Pero es el único que tengo que tomar como fuente. Así que lo que vamos a ver es una reconstrucción que lo hago a partir de ese plano más otra información y ahí estamos viendo entonces el teatro de portada de lo que va a ser la batalla de portada de guía y con el que vamos a seguir trabajando con las no son exactas, pero con las posiciones más aproximadas que he podido localizar. A ver, por el norte está el balneario de Ancón, por el cual se desplazará la fuerza restauradora hacia Portada de Guías. Portada de Guías la logré ubicar basada en un plano de Lima de 1863. Esta portada o entrada a Lima está en lo que hoy día es la intersección de la avenida General Vidal con Francisco Pizarro. Más o menos. Ahora bien, como vimos, las fuerzas restauradoras al mando de Bulnes estaban en Ancón, en el puerto de Ancón, pero esa localidad no contaba con los recursos suficientes para poder sostener a un ejército de 5.400 efectivos que tenían que abastecerlos de agua, comida, etcétera. Por tanto, Bulnes decidió desplazar algunas de sus unidades hacia el sur y salió al frente de los batallones, comillas, Carampangue, Colchagua, Valdivia, Portales, Santiago, un pelotón de cazadores a caballo, un escuadrón de carabineros de Yungay, lanceros y 4 piezas de artillería hacia el valle de Copacabana, dejando el resto del ejército chileno a cargo del general don José María de la Cruz. Cierro comillas. Esto está en Gonzalo Bundes, campaña de la guerra del Perú en 1838. Bulnes ya separa su fuerza en dos, una que la manda hacia la vanguardia y la otra que la deja atrás para poder ser abastecidos como debiese ser. Entonces quedaron en Ancón, tal como dice Bulnes, y al mando del general José María de la Cruz, los batallones de Valparaíso y el Aconcagua, con el resto de los cazadores a caballo, carabineros y los regimientos y granaderos. ¿Okay? El día 11 el ejército restaurador volvió a moverse hacia el sur, llegando hasta el río Chillón. El río Chillón está al norte de Lima, por supuesto. Situándose frente a las posiciones peruanas que ya se habían establecido en la llamada Chacra Cerro. Chacra Cerro es una huaca y había una construcción ahí. Estaban desplegados algunas unidades de Nieto. Los peruanos habían establecido otra línea defensiva en las laderas del cerro Aznapuquio, un poquito más atrás, que eran tenidas por fortaleza inexpugnable. La verdad es que cada vez que me dicen que es una fuerza inexpugnable, no, todas son pugnables. Bueno, de nuevo, tengo que advertir que la posición sobre el cerro Aznapuquio es aproximada. 2 días después, es decir, el 13, Bulnes se entrevista con el general peruano Domingo Nieto, que estaba armando la fuerza en la llamada Chacra Cerro. Nieto le manifiesta al general Bulnes que le conseguiría un permiso con Orbegoso para que el ejército chileno pase al sur de Lima, pero sin entrar en la ciudad. Al día siguiente se redactó una minuta de acuerdo, pero esa misma mañana, mientras se redactaba, las acequias que llevaban agua al campamento chileno fueron cortadas. Tal como lo dice el mencionado Bulnes. Comillas, mientras se verificaban las negociaciones en la forma que vamos narrando, el ejército chileno era víctima de una hostilidad pérfida por parte del gobierno peruano que cegaba las acequias que conducía el agua a su campamento y enviaba secretamente vendedores de frutas nocivas, que el calor y la sequedad las hacían más apetecibles y que la tropa se disputaba a pesar de la vigilancia de los oficiales. Los hospitales empezaron a llenarse de enfermos y la diarrea diezmar las filas. Cierro comillas. A ver, por un lado los peruanos estaban negociando un acuerdo con Bulnes para que pasara por el sur de Lima.
Pero por el otro, y en la práctica, digamos, hacían todo lo posible por afectar a la tropa chilena, y desde ese momento los acontecimientos, como dicen en la película, los acontecimientos se precipitan, se aceleran. El 16 de agosto el general Bunge envía la siguiente carta al presidente Prieto, comillas: después de haber tocado por mi parte todos los medios posibles para un advenimiento con el gobierno provisorio de Lima, hoy me dirige Orbegoso un oficio en que declara rotas las hostilidades. No tengo tiempo para detallar a usted todos los pormenores que han ocurrido en esos días que probarían a usted la insidiosa conducta del gobierno peruano y nuestra moderación. Lo cierto es que hoy marcha el ejército en dirección a Lima, lleno del mayor entusiasmo y bellas disposiciones. Y si es que el enemigo acepta el combate, el triunfo es seguro. Su fuerza no pasa de los 3.000 hombres. El ejército está muy bien estado y ansioso por entrar en la lid, a la que, como digo, a usted nos lleva la pertinacia del gobierno de Lima. Cierro comillas. Qué bonito el español que usaban, ¿eh? Está lleno de palabras que ya se perdían en el tiempo. Bueno, Bulnes inicia la marcha hacia el sur en dirección frontal hacia Chacra Cerro, en una, digamos, suerte de ataque, pero antes de desplegar las tropas, las hizo virar hacia la derecha, siguiendo avanzando. O sea, hizo como una malle de ataque hacia Chacra Cerro, pero viró presentando flanco izquierdo. Eh, el general Nieto y los que estaban en Chacra Cerro se replegaron sobre las posiciones defensivas de Asnapuquio. O sea, subieron al cerro, digamos. La tropa chilena pernoctó en la hacienda de Coyico y a la mañana siguiente avanzaron sobre la defensa de Asnapuquio en lo que parecía ser un ataque frontal. Pero en medio de camino se hizo un alto. O sea, de nuevo, iniciaron este ataque, pero se detuvieron. Bulnes sabía que Nieto no iba a dejar sus posiciones defensivas para atacarlo. Obvio, se iba a quedar ahí. Entonces esperó unos 45 minutos, giró de nuevo los batallones hacia su derecha, exponiendo flanco izquierdo nuevamente y siguió avanzando hacia el sur. Hizo un segundo amague, una segunda táctica de que voy a atacar, pero en el fondo no te voy a atacar, sino que giro hacia el sur y dejó a la fuerza peruana clavada en el cerro. Porque, tal como supuso Bulnes, Nieto no se animó a salir de sus defensas, sino que al día siguiente las dejó para replegarse sobre Lima. O sea, pasó por detrás de las fuerzas chilenas y se replegó sobre Lima. Bueno, el ejército restaurador levantó campo y estableció su cuartel general en un lugar llamado Naranjal, aproximado más o menos a 6 kilómetros al norte de Portada de Guías, y ahí estuvo acampado hasta el 20 de agosto. A todo esto, la escuadra chilena había bloqueado el puerto del Callao. El 17 de agosto, Carlos García del Postigo, que era el comandante de la fuerza chilena, decidió hacer un reconocimiento a fondo del Callao y medir las distancias de tiro de los cañones de la defensa del puerto. Los buques Libertad y el Arequipeño entablaron un duelo con los fuertes. En fondo era medir, cachar hasta dónde pueden llegar. El Arequipeño recibió varios impactos, muriendo un marino y quedando otros heridos. La fragata Libertad también fue alcanzada, pero no tuvo baja. Antes de entrar en batalla propiamente tal, hay que explicar qué eran las famosas portadas. Desde la época más pretéritas de la historia del mundo, muchas ciudades se les rodeó con un muro de protección, un cinturón de protección en prevención a un ataque de fuerzas enemigas. Desde las ciudades más antiguas y míticas como Troya, por algo que dejan el caballo de Troya a la entrada de la ciudad, hasta las más modernas como Quebec o Dubrovnik, que estamos viendo la foto, una ciudad preciosa, se ve ahí cerradita por los muros. Entonces, a estas ciudades se accesaba por puertas que eran custodiadas por soldados, por supuesto, y que normalmente se cerraban en las noches para prohibir el paso. O sea, la gente acampaba fuera de los muros de la ciudad, o los que podían entrar, obviamente, adentro. Lima tenía varias portadas o puertas de acceso. Entonces tenemos la portada de Monserrate, la puerta del Callao, donde partía el camino hacia dicho puerto, la portada de Guadalupe, desde donde partía el camino hacia Chorrillo o al sur de Lima, la portada de Santa Catalina, donde estaba el cuartel militar, también partía el camino hacia el sur, la portada de Coaeras, que va hacia el Valle Interior, la portada de los Borbones, lo mismo que el anterior, portada de Maravillas, donde se llega el camino hacia la cordillera, hacia Junín, ¿no es cierto?, hacia arriba, y la portada de Guías,
que comenzaba el camino hacia el norte, que como vimos estaba al norte de la ribera del río Rímac, y más o menos, como les dije, en la intersección de la avenida General Vidal y Francisco Pizarro. Ahora bien, Portada de Guías no estaba en el centro de Lima, eso es un error, estaba al norte de la ribera del río Rímac, ¿ok? Durante la mañana del 21 de agosto, las fuerzas del ejército restaurador salieron del campamento y avanzaron, del campamento de Naranjal, y avanzaron hacia el Fundo Palao y se formaron a unos 2 kilómetros de la defensa, al norte de la defensa peruana de Portada de Guías. Hagamos un repaso a las fuerzas en batalla. El ejército restaurador, al mando de don Manuel Bunde, ¿no es cierto?, tenía una vanguardia al mando del general de la Fuente, que estaba compuesta de cazadores, escuadrón de cazadores, lanceros, qué sé yo. La vanguardia es obviamente lo que va adelante. Después tenemos la primera división del general José María de la Cruz, con el Carampangue, Valparaíso, Colchagua, Portales, un escuadrón del ganadero, 2 piezas de artillería. Y la reserva, al mando del coronel Pedro Godoy, con el Valdivia Santiago. Se estima, porque no hay cifra exacta, una cantidad de 4.000 a 4.200 efectivos chilenos presentes en el combate. Las fuerzas peruanas estaban al mando del general José Luis Orbegoso, una columna de cazadores, un cuerpo de tiradores llamados serenos, de los serenos de la ciudad, el batallón Ayacucho, la Legión Peruana, el batallón número 4, la compañía de granaderos, regimiento de usares de Junín, escuadrón de dragones de policía, 4 piezas de artillería y de nuevo un estimativo de 3.000 a 4.000 soldados. Las fuerzas peruanas se habían desplegado en la ribera norte del río Rímac hasta cerrar por la derecha en los cerros, en la ladera que empieza el cerro del Palao. Era una línea frontal, digamos. La vanguardia chilena, compuesta por 25 cazadores que iban, perdón por usar de nuevo la palabra, pero que iba a la vanguardia de la fuerza de ataque en dirección hacia Portada de Guía, iba al mando del general Castilla. Bastante más atrás, más o menos 1 kilómetro más atrás, venía caminando la primera división. O sea, iba la vanguardia despejando el camino por si habían guerrilleros o algo, ¿no es cierto? Y más atrás venía la fuerza principal. A las 2:30 de la tarde, más o menos, fueron atacados por tiros de fusil por el cuerpo de serenos. Se desmontaron y resistieron dentro, por las pircas, las tapas, se refugiaron ahí, resistieron lo mejor que pudieron hasta que se vieron amenazados por la caballería peruana. Bulnes, que ya había escuchado el tiroteo, ordenó a Baquedano que efectuase lo más pronto posible una gran carga de caballería en auxilio de los que estaban copados, ¿no es cierto?, para luego desmontarse y parapetarse para tener esa resistencia. Voy a hacer un paréntesis. En el regimiento del coronel Fernando Baquedano, que se había embarcado, se coló en el buque un muchacho de 15 años llamado Manuel Baquedano, hijo de... fue descubierto mientras iban hacia Ancón y el papá lo mandó a llamar y le mandó una reprimenda, un raspacacho de aquello, ¿ah? Pero dijo, bueno, ya que está aquí, hazte cargo, y lo nombró alférez. Y Manolito, de 15 años, tuvo una admirable participación en lo que sucedió en combate de guía, que fue ascendido a subteniente. Bueno, cierro paréntesis. Cuando las fuerzas de la caballería llegan, desahogan, desmontan y se parapetan, las fuerzas peruanas ya se habían volcado en masa hacia adelante y tiroteaban ferozmente desde sus posiciones defensivas en Tapias, Pirca y Acequia a los chilenos. Y en ese momento llegó la carrera con un bayoneta canada, los batallones Carampangue y Colchagua, que nivelaron la situación el combate que se había iniciado. No les voy a decir en forma espontánea porque se esperaba una gran batalla, que partió siendo una escaramuza y había escalado a hacer un combate, y a esta altura, con la entrada del Carampangue y el Colchagua, era ya bastante más grande. Comenzaba acá en la tarde, cuando Bulnes ordenó al Portales y al Valparaíso que atacaran por el flanco derecho, primero reforzando el Colchagua, y que intentaran desalojar a los peruanos que estaban ahí para avanzar, ¿no es cierto? Y una compañía del Carampangue la mandó a desalojar a los peruanos que estaban en el flanco izquierdo chileno, o sea, en la pequeña alturita del cerro.
Orbegoso, viendo toda esta situación, ordenó una carga de caballería, pero los jinetes se dispersaron en retirada, lo que afectó la moral combativa de los soldados que ya estaban empeñados en combate, y empezó este repliegue sobre la ciudad de Lima. La reserva restauradora, la reserva chilena, no había entrado aún en combate, estaba fresca y por supuesto ansiosa porque quería luchar, ¿no es cierto? Entonces Bulnes ordenó que el Valdivia, Aconcagua y el Santiago, más 2 piezas de artillería, atacaran el puente Piedra, que aún existe. O sea, ese puente de Piedra fue construido en el 1610 o por ahí y aún está. Bueno, ahí los peruanos se habían hecho fuertes y Bulnes ordenó que esta unidad chilena, Valdivia, Concagua y Santiago, atacaran el puente de Piedra y después de casi 1 hora de combate los defensores se retiraron hacia el interior de Lima. Entonces, a las 8:30 de la noche, las tropas chilenas entraron a la Plaza Mayor de Lima, mientras el general Orbegoso se ocultaba en alguna parte, y Nieto y el resto de los huestes se replegaron sobre la fortaleza Real Felipe en el puerto del Callao. En tanto, la tropa chilena pasó la noche en el cuartel de Santa Catalina y el día siguiente salió hacia el sur y acampó en la chacra de Santa Beatriz, al sur de Lima. En Santa Beatriz después tuvo el hipódromo, y se perdió en el tiempo. Hoy día ya no se sabe dónde está exactamente, ¿no? En una carta que Manuel Bulnes le dirige a su hermano Francisco, dice que, comillas, las tropas de Orbegoso han sido despedazadas completamente, habiendo más de 1000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros. O sea, está indicando que las fuerzas peruanas tuvieron 1000 bajas. Dice más de 1000, pero ok, dejémoslo en 1000 para no seguir, ¿no es cierto? Por su lado, el parte que no he podido encontrar, pero que sé que existe y está publicado en parte está publicado una fracción de ese parte en el libro de Gonzalo Bulnes. Dice que el ejército de Chile se cuentan 40 muertos y 141 heridos. Me llama la atención la disparidad de cifras, pero ok, puede ser. Bueno, entonces tenemos que para el 21 de agosto de 1838, en la noche, el ejército restaurador al mando del general Manuel Bulnes Prieto había entrado a Lima. Se van a venir una serie de acontecimientos que vamos a ver en las próximas entregas, porque de Lima el ejército está unos días y tiene que salir por un problema político que lo vamos a ir viendo, y vamos a ir subiendo a la cordillera hacia Matucana, hacia el puente Buin, y vamos a llegar por supuesto a Yungay. Antes de irme, les recuerdo que está disponible el curso de las 7 campañas de la Guerra del Pacífico, módulos 1 y 2, 4 clases, que tienen que simplemente pinchar ahí donde está saliendo, www.mellf.cl/cursos, y van a tener toda la información, y como les digo, amigo mío, está súper entretenido. Así que eso, cuídense mucho, pásenlo bien, chau.